Hola muchachos, buen día. Los saludo de nuevo, ya creo que los había saludado durante la sesión. Dentro del trabajo que tenemos preparado para hoy está mirar una operacioncita, pues de pronto no es nueva para ustedes, pero tenemos que definirla dentro del conjunto de los naturales. En realidad son dos. Cuando hablábamos del cuento de la jerarquía de las operaciones y de las operaciones hermanas, vimos ahorita dentro de los talleres que teníamos suma y resta, multiplicación y división, pero pues tenemos que hablar también de lo que es la potenciación y la radicación. Vamos a empezar, pues bueno, reconfirmo que estas dos están en el mismo nivel del orden. Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de solucionar nuestros problemas. Y voy a empezar con la potenciación. ¿Qué viene siendo la potenciación? Cuando nosotros hablamos de multiplicación, lo que estamos haciendo en el interior de esa operación es una suma reiterada de los mismos términos, del mismo término, la cantidad de veces que me diga la multiplicación. Por ejemplo, cuando yo digo 2 por 3, lo que yo estoy diciendo en realidad es que el 2 lo voy a sumar, perdón, el 2 lo voy a sumar ¿cuántas veces? 3. El 2, ¿cuántas veces? 3. 1, 2, 3. Otra vez me equivoqué. Véanlo pues. Bien. O el caso contrario, mirarlo 2 por 3. Dos veces el 3, que sería 3 más 3. ¿Cierto? O aplicando la propiedad conmutativa que vimos, 3 por 2. Si nos devolvemos a esta posición, a los dos ejemplos que yo estoy planteando acá, pues se cumpliría lo mismo. ¿Cuántas veces voy a sumar el 3? Dos veces. ¿O cuántas veces voy a sumar el 2? Tres veces. Por eso es que el resultado es el mismo. Entonces sería 3 más 3. El número 3, ¿cuántas veces? Una y 2. Si nos fijamos en el resultado, 2 más 2 más 2, 6. 3 más 3, 6. Y 3 más 3, 6. Ahora, cambiando de pronto ya la situación, cuando no tengo sumas repetitivas, cuando no tengo una reiteración de sumas, sino cuando tengo una reiteración de multiplicaciones, pues también puedo aplicar más o menos el mismo concepto, pero entonces ahí ya va a recibir un nombre especial. Ya el cuento recibe el nombre de potenciación. ¿Cómo puedo definir yo la potenciación? Lo voy a poner en general en letras para que ustedes de pronto me entiendan. Cuando yo hablo de potenciación, lo que yo estoy diciendo es que un número lo voy a multiplicar n veces. Lo que sería a, que es el número que voy a multiplicar por a, por a, por a. ¿Cuántas veces? Las que me diga la potenciación. Tenemos un visitante aquí en la clase. Hola, hijito. ¿Quieres salir? Mira, salud. Hola. Papá, necesito ayudarte. Ok. Entonces, a n veces. ¿Cuántas llevo? Una, dos, tres, cuatro. Pero ¿cuántas son? ¿Cuántas veces debo multiplicar a? Pues lo que me diga n. ¿Cierto? Recuerden que n puede ser cualquier número. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a decir que 5 lo voy a elevar a la 3. 5 elevado a la 3, así se lee. 5 elevado a la 3. El número grande elevado al número pequeñito. Significa que yo tengo que coger el 5 y lo voy a multiplicar ¿cuántas veces? Una, 2 y 3. 5 por 5 por 5. Esta expresión que está aquí lo que me está indicando es
que yo debo realizar esa multiplicación. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, el resultado será 125. Entonces, 5 elevado a la 3 es lo mismo que 125. ¿Va conmigo? La potenciación es la operación que me representa la multiplicación reiterada, repetida, del mismo número una cantidad de veces. En este caso, A vale 5, N vale 3, lo que significa que tengo que multiplicar al 5 3 veces, a N veces. ¿Va conmigo? Entonces, cuando yo tengo una potenciación, escribo un número grande, que es el que yo voy a repetir, el que yo voy a multiplicar varias veces, ¿cierto? Un número pequeñito, pongámosle n. Ese número pequeñito, que es el que me dice cuántas veces voy a multiplicar, y voy a tener un resultado. Entonces, cada uno de esos elementos recibe un nombre en la potenciación. Este número grande se llama base. Ese es el que yo voy a multiplicar la cantidad de veces que yo necesito. Este que está aquí se llama exponente, que es el que me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar. Y el resultado de la operación, ¿cierto?, se conoce como la potencia. Para ustedes de pronto no es nuevo, porque nosotros cuando colocábamos las fechas en el tablero, teníamos ese tipo de operaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es repetir multiplicaciones, pero lo que tenemos que tener claro es cada una de sus partes. Voy a hacer esta aclaración. Tenemos que tener clara cada una de sus partes para que cuando hablemos en términos matemáticos, recuerden lo que yo les decía al comienzo de año, ser lo más claro posible, llevar la mejor información posible, pues tenemos que utilizar las palabras correctas. Base, el número que voy a multiplicar varias veces; exponente, el número pequeñito que me indica la cantidad de veces; y el resultado de esa expresión lo conocemos como la potencia. Por ejemplo, cuando yo quiero determinar el área de un cuadrado, si ustedes recuerdan bien lo que es el área, la definición de área, identificamos que la forma del cuadrado está determinada por 4 lados, y esos 4 lados tienen la misma medida. Entonces supongamos que esto mide 5 metros. Es la información que nos da el problema. Pero como nosotros sabemos que es un cuadrado, el enunciado nos dice que es un cuadrado, pues yo ya voy a tener muy claro que cada uno de sus lados mide 5 metros. Y cuando a mí me dicen cuál es el área del cuadrado, otra vez estaba por acá el visitante especial, lo que yo tengo que hacer es multiplicar lado por lado. Pero resulta que como es una figura especial, esos lados miden lo mismo,
5 metros multiplicado por 5 metros. Ah, ok, esto ya se parece más a lo que nosotros habíamos trabajado ahorita. Estoy multiplicando la misma cantidad dos veces. Entonces, ¿a quién voy a multiplicar? A 5 metros. ¿Cuántas veces? 2. O sea que tengo 5 metros elevado a la 2. Este paréntesis lo que me indica es que lo que voy a elevar a la 2 es todo lo que está acá. Esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, 5 metros elevado a la 2 o 5 metros multiplicado dos veces es 5 metros por 5 metros. 5 por 5, eso da 25. Y cuando yo multiplico metros por metros, ¿cierto? Es lo mismo que me estoy adelantando. De pronto en grado octavo ustedes lo van a entender mejor. Metros por metros es lo mismo que ¿qué? Estoy multiplicando la m dos veces, ¿cierto? El número que se repite es m y la cantidad de veces es 2. Entonces aquí pasa lo mismo. M por m, números con números, letras con letras, m por m sería m a la 2. Por eso decimos que el área de este cuadrado es de 25 metros cuadrados. O sea que 5m a la 2 es 25 metros al cuadrado. Más adelante, en un video, en un trabajito que vamos a hacer de geometría, les voy a explicar este cuento de las unidades cuadradas. Pero adelantándonos un poco a eso, lo que significa esto que tenemos aquí, que este cuadrado tenga 25 metros cuadrados, es que yo puedo hacer una descomposición de la figura en cuadrados más pequeños. Todos cuadrados. ¿De qué medida? Cada cuadradito de esos va a medir 1 metro cuadrado. Entonces, como acá son 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 metros. 1, 2, 3, 4 y 5 metros. Y cuando yo hago la descomposición, uy, qué pena, ahí me descaché un poquito. El cuadrado grande está conformado por 25 cuadraditos de 1 metro cuadrado. Por eso se dice 25 metros cuadrados. O sea, esto es 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado. Y si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 filas que tenemos, en total vamos a tener, o este sería el cuadro número 25. 25 cuadrados de a 1 metro cuadrado. ¿Listo? Rectificando aquí que se vea. Okay. Pensemos en la siguiente situación, digámoslo, digámoslo así, con el ánimo de entender el tipo de situación que estamos viviendo ahorita. Voy a suponer que yo hice un estudio grande, pequeño, y quise saber qué ocurría con un virus. Pongámosle otro nombre porque el coronavirus ya nos tiene cansados. Con otro virus que tiene las mismas condiciones del que estamos padeciendo por acá. Resulta que por cada persona que está contagiada, por cada día que no se cuide, por cada día que esté por la calle, por cada día que siga realizando sus actividades de manera normal, va a contagiar a 3 personas. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo estoy contagiado, que salgo a la calle, sigo haciendo mis actividades como siempre, como si nada, sin ningún reparo, sin ningún cuidado, sabiendo que estoy contagiado. Entonces, voy a contagiar a 3 personas por cada día que pasa.
¿Qué significa eso? Que yo llego hoy, pero cuando ha pasado el primer día, ya no soy solamente yo, sino son 3 personas. Perdón, voy a hacer la aclaración, sí. Al primer día es una, al siguiente día son 3, incluyéndome a mí. ¿Listo? Al segundo día, ¿qué ocurre? Que esas 3 personas, ¿cierto? Van a contagiar a 3 cada uno, o van a generar que existan contagio en 3 personas. O sea que esta persona me va a contagiar a 3, me va a contagiar a 3, esta, pues es esta misma, pero ya no va a ser ella solita, sino van a ser 3. ¿Ok? Entonces, el día 0, el día que esta persona llegó al país, la cantidad de contagiados era 1. El primer día de visita de ese señor ya contagió a 3 personas. Y el segundo día ya no son 3. ¿Cuántas son? 9 personas. ¿Qué significa eso? Como ya hemos determinado un patrón de acción del virus, pues hoy nos estamos dando cuenta que por cada día que pasa se multiplica por 3 la cantidad de contagiados que había el día anterior. Entonces, perdón, borro acá. Si yo hago una lista, si yo hago una organización, entonces el día 0, el día que llegó la persona, hay un contagiado. El día 1 ya son 3. El día 2 ya son 9. El día 3, ¿cuántos serán? Muy bien, o sea, yo supongo que ustedes ya están imaginando la respuesta, pues la cantidad que habían el día anterior multiplicado por 3. O sea, ya no serían 9, sino serían 27. Y así sucesivamente podemos determinar un patrón de acción. Ahí nos daríamos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero, si ustedes se fijan, esto que yo tengo acá es lo mismo que 3 elevado a la 1. Esto que yo tengo acá es 3 elevado a la 2. Esto que yo tengo acá es 3 elevado a la 3. Y si yo le pongo atención a lo que estoy viendo ahí, me puedo dar cuenta que el número 3 es la información que yo estimé en mi investigación. Y por cada persona que hay, al siguiente día van a haber 3 contagiados. Y el numerito que está acá, el pequeñito, ¿qué es lo que nos está indicando? Muy bien. Eso me indica la cantidad de días que han transcurrido para determinar la cantidad de personas contagiadas. Esto es una estimación, esto es un supuesto, esto pues obviamente no es algo completamente fiel a lo que dicen los estudios, pero pues inicialmente podemos ver cuál es el trabajo de los matemáticos que están en el Ministerio de Salud en estos días. Hacen la aclaración. Aquí esto viene siendo el número de días y esto viene siendo la estimación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de
una potencia o a partir de una multiplicación reiterada, dense cuenta que en el día 0 hay una persona, al siguiente día multipliqué por 3, luego eso se multiplica por 3, por 3, es una multiplicación de 3 por 3 por 3 por 3, una cantidad de veces que está determinada por ¿quién? Por el número de días. Entonces, si yo determino o utilizo esta expresión 3 elevado al número de días, como resultado voy a tener el número de contagios al pasar el tiempo. Entonces, si ustedes quieren más o menos identificar cómo funciona esto, pues su primer ejercicio va a ser determinar la cantidad de contagios al cabo de 20 días. O sea, darle solución a esta expresión 3 elevado a la 20. Y ahí vamos a hacer una proyección de los contagios que se van a dar al cabo de 20 días. Imagínense que no fueran 20 días, sino que han transcurrido más días. Pero por ahora, en estos 2 minuticos, vamos a tratar de hacer esa operación. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Así sucesivamente hasta que lo multipliquemos 20 veces. Recuerden que a mí me gusta que ustedes hagan esos cálculos manuales, ¿no? Eso les ayuda bastante a aflojar la mano y el pensamiento en cuanto a las cositas de las matemáticas. Les voy a dar ese tiempito para que intenten llegar a esa posible respuesta. Entonces, si retomamos, lo que ustedes intentaron hacer es una operación bastante dispendiosa, bastante larga. Eso sí, yo los entiendo. Lo importante es pues que hayan avanzado por lo menos hasta el 5. Entonces, 3 a la 20 días de contagio es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y así sucesivamente 20 veces. Y el resultado es el numerito que yo tengo acá. Me imagino que todos están en capacidad de leerlo muy bien, ¿no? Porque pues ya en el taller que tuvimos, el taller número 1 virtual, trabajamos la parte de lectura de números. Sin embargo, les voy a dar una ayuda, una pequeña pista para que lo lean de la mejor forma, ¿no? Entonces, al cabo de 20 días, los contagios que tendremos sería de 3.486.784.401 personas. 3.486 millones. Está lejos, lejísimos. Acá en Colombia apenas somos 50 millones. Si el virus se comportara de esta manera, teniendo en cuenta esta base o haciendo este cálculo por medio de la potenciación, ni siquiera en 20 días estaríamos contagiados todos. En muchísimo menos. Entonces, si en menos días nos contagiáramos, significa que estaríamos siendo atendidos por el médico, todos los colombianos, en un máximo plazo de, ¿qué les digo yo? 12, 13 días. Y eso sería un colapso total. Para que más o menos dimensionen cómo funciona este cuento de las pandemias. Así que si yo tengo la enfermedad, Dios no lo quiera, es un ejemplo, pues lo ideal es cuidarme para que yo no contagie a nadie y que esas personas que yo contagio no contagien a nadie y se mantenga el control de la enfermedad. Pero si yo voy contagiando a todo el mundo y las personas no se cuidan, los resultados pueden ser los mismos que yo estoy presentándoles acá o comportarse de la misma manera, ¿no? Otra operación hermana, ¿cierto? De las que estamos trabajando aquí, es la radicación. Las famosas raíces, que ustedes las han escuchado, y yo sé que ustedes han sido unos duros solucionando las fechas de clase. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, el día de hoy, del mes de abril,
estaría determinado por la raíz cuadrada de 400. La raíz cuadrada de 400. Ah, bueno, tengan en cuenta, ¿no? Este video lo estoy grabando hoy lunes para presentárselo a ustedes mañana martes. Estamos trabajando la fecha del lunes. Entonces, la raíz de 400. Ustedes identifican que este simbolito se lee raíz. Identifican también que esto que está acá es un 2, que no lo estamos poniendo, porque sabemos que es un 2 cuando no hay nada. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que yo tengo que encontrar un número que multiplicado ¿cuántas veces? 2, ¿cierto? Me dé como resultado 400. Fíjense que estamos utilizando los mismos términos de la potencia. Estamos hablando de multiplicación, de cantidad de veces que se multiplica. Entonces, fíjense ustedes que tengo que buscar un número, ponerlo aquí, que al multiplicar ese número por sí mismo, ¿cuántas veces? Las que me diga esta partecita de acá, 2. Este número multiplicado por sí mismo 2 veces, el resultado sea 400. Digamos que en ese caso es cuestión de inferir, ¿no? de trabajarlo un poco más. Ese número es 20. ¿Por qué, profe? Claro, porque 20 por 20, 2 veces lo que me dice acá, el resultado será 400. Ah, claro, profe, sí, 2 veces. Sí, eso es lo que hay que tener claro. Pero, para ello, también hay métodos. Vamos a mirarlo de la siguiente manera. Ustedes ya saben desarrollar esto. Esto es una descomposición en factores primos. Cuando yo realizo una descomposición en factores primos, pues lo que voy es a buscar unos números, ¿cierto? ¿Qué números primos? Al multiplicarlos, su resultado va a ser 400. Voy a dejarlos que lo intenten. Háganme el favor y hacen la descomposición de ese número. A ustedes debió quedarles algo más o menos así. Entonces, 200, recordemos pues que los factores primos o los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Y siempre debemos ir probando o buscando la solución, buscando descomponer el número por el número primo menor. Entonces, en este caso, el número primo menor es 2. Y miramos si el 400 es divisible entre 2. Claro, termina en número par, pues se puede dividir en 2. Se le dice de forma más rápida la mitad 400 o su mitad sería 200. 200 dividido 2 da 100, o la mitad de 200 es 100. La mitad de 100 es 50. La mitad de 50 es 25, pero aquí hacemos una pequeña pausa. 25 no tiene mitad, o sea, no podemos utilizar el 2. Entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a dividirlo por el siguiente número primo. Pero el siguiente número primo es 3. Y resulta que 25 no es divisible en 3. Entonces, 25 es divisible en 5. ¿Cómo sé yo? Todos los números que se pueden dividir en 5 terminan o en 5 o en 0. Entonces, 25 dividido 5 da 5. 5 por 5, 25. Y un número que divida el 5, pues el mismo 5. 5 dividido 5 da 1. ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué es lo que ocurre acá? Que cuando yo tengo esta expresión o esta multiplicación, 2 por 2 por 2 por 2 por 5 por 5, si la descomposición está bien hecha, pues yo me voy a dar cuenta que esta multiplicación me va a dar 400. La voy a hacer rápidamente. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 5 da 80. Y 80 por 5 da 400. Estaría bien. Sí estaría cumpliendo eso. Que al multiplicar estos números que yo tengo acá, ¿cierto? El resultado va a ser 400. Ah, claro, pero entonces la raíz cuadrada es una multiplicación de un mismo número. ¿Cuántas veces? Pues como es cuadrada, ¿cierto? Yo tengo que darme cuenta que tengo que convertir esta multiplicación que me da 400 en una multiplicación de dos números y de dos números iguales.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger estos numeritos que están acá y los voy a reorganizar. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los voy a reorganizar de manera que me queden dos grupos, ¿cierto? Cuyo resultado sea el mismo. Y para que esto me quede en dos grupos, los voy a poner aquí. Una linecita, por. Para que el resultado de acá y el resultado de acá sea el mismo, pues tengo que tener los mismos elementos, los mismos factores, los mismos números que se están multiplicando. Entonces, si yo pongo un 2 acá, pongo un 2 acá. Entonces ya tendría estos dos de aquí. Acá tengo otra vez 2, entonces por 2, que sería este, por 2, que sería este. Ah, miren que sí, me quedó 5 y 5. Por 5 para acá, por 5 para acá. Como yo ya sé que al multiplicar estos números me da 400, pues esta multiplicación completa me da 400, porque son exactamente los mismos números, solamente que yo hice cambios de orden. Pero recuerden que la multiplicación me permite eso, reorganizar esa parte. Entonces yo ya sé que estos números, como son los mismos de acá, al multiplicarlos, el resultado será 400. Pero si yo miro esto de aquí, es lo mismo que decir que 2 por 2, 4. Y 4 por 5, esto me da 20, multiplicado por lo que yo tengo acá, que son los mismos números, 20. Y eso es igual a 400. Ah, claro, profe. 20 por 20 es 400. Entonces, la raíz cuadrada de 400 es 20. Porque al multiplicar el 20 dos veces por sí mismo, el resultado es 400. Perdón, yo he hecho una borrada acá. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos otro argumento más para decir que son hermanas. Esta expresión de acá, podemos decir utilizando el término, es equivalente a decir que 20 elevado a la 2 es igual a 400. Tiene los mismos elementos que la potenciación, ¿cierto? Solamente que al cambiar el orden y al cambiar la presentación, pues recibe otro nombre distinto. Entonces, aquí está en forma de potencia, aquí está en forma de raíz. Ya sabemos que esta es la base, ya sabemos que este es el exponente y ya sabemos que esta es la potencia. En cambio aquí tenemos en la raíz, pues en particular esta que es la raíz cuadrada, el 2, como está aquí por encimita de la raíz y está pequeñito, se llama índice. El numerito grande que está debajo del símbolo de raíz es la cantidad subradical. Y este resultado, pues es lo que vamos a llamar la raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 400 es 20. ¿Por qué? Porque al multiplicar 20 dos veces por sí mismo, 20 por 20, el resultado es 400. Voy a poner aquí. Entonces, el numerito de acá es el índice. Recuerden que lleva tilde. El numerito de acá es la cantidad subradical y el resultado que tenemos aquí es la, perdón, raíz. Ahora vamos a suponer el siguiente problema o la siguiente situación. Resulta que está en el cuartel, hay una cantidad determinada de soldados, son 625.
Y el comandante de ese grupo les pide el favor que se organicen en perfectas filas y en perfectas columnas, de tal manera que formen un cuadrado. Entonces empiezan a preguntar los que lideran, bueno, ¿cuántas filas? ¿Cuántos nos organizamos al frente? ¿Y cuántas personas en cada fila? Ahí empieza pues una preocupación y pues un pequeño problema matemático. Como son 625 soldados y les piden que se formen en cuadrado, voy a ponerlos aquí a manera de punticos. Estoy suponiendo la cantidad, no quiere decir que esto que estoy dibujando sea la definitiva. Como les pidió que estuvieran en forma cuadrada, que se organizaran en cuadrado, pues la cantidad de filas, perdón, la cantidad de columnas debe ser la misma cantidad de filas. En este caso sería 4 por 4. Pero ellos necesitan saber cuántos se deben organizar para allá y para acá. Entonces, como es un cuadrado, es multiplicar el lado por el lado. Pero como es la misma medida, ¿cierto? L por L me tiene que dar 625. El mismo número se debe multiplicar 2 veces por sí mismo para que el resultado sea 625. Si la persona es hábil, si el resultado se le facilita, pues va a determinar el valor de una vez. Muy tanto por tanto me da 625, perfecto. Es más, yo creo que algunos de ustedes ya lo están haciendo. Otro le dice, pues, mi comandante, discúlpeme, qué pena, necesito que me haga un favor, me permita un papelito, un lápiz y me regale 2 minutos. Ustedes saben que los comandantes generalmente no toleran tanto, pero como al comandante le gustaban las matemáticas, le digo, listo, chino, hágale. Y usted me los organiza. Entonces, L por L, 625. Yo tengo que encontrar un número que multiplicado 2 veces me dé como resultado 625. ¿Cuál será? Eso es lo que yo tengo que averiguar. Un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 625. O L por L, el número por el número, 2 veces me dé 625. Como el comandante le dio permiso, pues el muchacho se va para un ladito, saca su papel, su lápiz y empieza a resolver. Voy a borrar este lado mejor. Entonces, empieza a trabajar esa parte. Quedaría 625, pues es el método que al soldado se le facilita. Hacer la descomposición en factores primos. Ayuden ustedes al soldado. Yo sé que ustedes son más rápidos que el soldado. No hagan que lo regañen. Yo me imagino que les dio lo mismo, ¿cierto? Un número que divida 625, ¿cierto? Dentro de los factores primos que ya conocemos, en 2 no se puede, no tiene mitad, en 3 no se puede, no es divisible en 3. Para los que quieran saber cómo se divide un número en 3 sin necesidad de realizar la división, sumen sus cifras. 6 más 2, 8, y 8 más 5 daría 13. Si yo lo sumo y el resultado me da un múltiplo de 3, sí se puede dividir en 3. Pero como en este caso 6 más 2, 8 más 5, 13, 13 no es múltiplo de 3. Significa que ya, por descarte de una vez, ya sé que ese número no lo puedo dividir entre 3. Entonces paso al siguiente, que es 5. Claro, es divisible en 5 porque termina en 5. Al hacer la división me da 125. 125 también es divisible en 5, lo comprobamos en el ejercicio anterior, que me da 25. Y 25 en 5, pues, perdón, aquí me equivoqué. La quinta de 5 es 1. ¿Vamos bien? Entonces, esta multiplicación de estos numeritos que están acá, cuando yo multiplico este por este, por este y por este, el resultado va a ser 625. Ahora yo tengo que reorganizar esos valores de tal manera que al multiplicarlos me quede separado en 2 grupos iguales, pero está fácil. Como todos son el mismo, pues yo armo 2 grupos, este y este.
5 por 5 es 25 por 25. Ya sé que esto de acá arriba me da 625. Esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto. 25 por 25 también me daría 625. Entonces, un par de números que multiplicados por sí, perdón, un par de números no, el mismo número que multiplicado por sí mismo dos veces y el resultado sea 625, pues ¿cuál es? 25, pero escrito en forma de raíz sería la raíz cuadrada de 625, su resultado es 25. Ya pensando en la historia de los soldados, organizados por filas y organizados por columnas, nos quedaría bueno, aquí no están perfectamente organizados porque el profesor no ve bien. Pero los soldaditos sí son bien juiciosos. Columnas, filas. ¿Cuántas columnas? 25. ¿Cuántas filas? 25. Y cuando yo multiplico 25 filas por 25 columnas por 25 filas, voy a tener organizados a 625 soldados. Perfecto. Chicos, gracias. Espero que este video sirva de ayuda a las personas que no entraron a la reunión o las personas que necesiten revisar nuevamente este video. Ya saben que lo van a encontrar otra vez en el canal de YouTube. Lo pueden revisar las veces que quieran. Pues considero que esta es la información suficiente para trabajar el tema. Dios los bendiga, muchachos juiciosos. Trabajen muy bien.